Ok, esta es una pequeña introducción a la electroquímica y los nanomateriales. Bien, mi equipo está conformado por Reyes Salinas Antonio y Nazario Hernández Margarita. Iniciaremos hablando sobre los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son cadenas de unidades llamadas monómeros. Los monómeros forman una macromolécula con decenas de millones de unidades repetidas. Seguimos con los polímeros conductores. ¿Qué son los polímeros conductores? De igual manera son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización. La mayoría de los polímeros conductores producidos son excelentes aisladores eléctricos. Tipos de polímeros. Los principales tipos de polímeros conductores orgánicos son poliacetilenos. Estos son grupos compuestos orgánicos con alternancia de enlaces covalentes simples y triples. Al igual que los comulenos, los poliacetilenos se distinguen de las otras cadenas orgánicas por su rigidez, lo cual los hace viables para la nanotecnología molecular. Los poliacetilenos se encuentran en las nubes moleculares interestelares, en donde el hidrógeno es escaso. Nos seguimos por los politiofenos. Estos se encuentran en la familia de los polímeros, resultado de la reacción de polimerización del tiofeno, un heterociclo sulfurado que puede llegar a ser conductor cuando se le agregan o se le quitan electrones de los orbitales p conjugados por el dopaje. Ahora vamos con polianilina. La polianilina dopada es utilizada como conductor o como protector electromagnético en circuitos electrónicos, así como también en la industria de la transformación como híbrido de la corrosión. Ahora vamos con la polipirrolidona. Esta fija los polifenoles en los vinos. Esta es un polvo ligero entre blanco y blanco crema, insoluble en agua y en los solventes orgánicos e insolubles en los ácidos minerales fuertes y los alcalinos. Este producto de síntesis, a veces denominado falsa proteína, tiene una muy afinidad que es interesante para fijar la astringencia excesiva en los vinos tintos. Nos seguimos con el polipirrol. Este es un tipo de polímero orgánico formado a partir de la polimerización del pirrol, el cual es un aislante, pero por sus derivados oxidados son buenos conductores eléctricos. Eso sí, la conductividad del material depende de las condiciones y los reactivos utilizados en la oxidación. El pirrol es un compuesto orgánico aromático construido por un anillo de 5 átomos. Ahora vamos a hablar de ¿qué son los sensores químicos? Los sensores químicos son dispositivos capaces de traducir la información química de una muestra en una señal analítica útil. Y consta de dos partes.
un receptor que proporciona el conocimiento de la sustancia a analizar y un transductor que convierte la señal química transducida de la sustancia en una señal medible por el instrumento. A continuación veremos los componentes básicos de los sensores electroquímicos, los cuales son un electrodo de trabajo o de detención, un contraelectrodo y generalmente un electrodo de referencia. Tipos de sensores. Ópticos. Son los fenómenos ópticos resultantes de la interacción del analito y el receptor. Entiéndase por analito a la especie química cuya presencia o contenido se desea conocer, identificable o cuantificable mediante el proceso de medición química. Seguimos con los masicos. Se dan por la presencia del cambio de masa sobre la superficie modificada. Y por último, los térmicos. Se trata del efecto calórico de la interacción del analito y el receptor. Estos son algunos ejemplos de sensores electroquímicos. Sensor químico de material explosivo en aeropuertos. Sensor químico de gases en laboratorios. Sensor químico de gases utilizado en industrias. Y por último, sensor para detección de oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Interferencia electromagnética. La interferencia electromagnética es cualquier señal o emisión radiada en el espacio, la cual es el resultado de un defecto, fallo o problema del mantenimiento que puede corregirse prontamente. Escudos contra interferencia electromagnética. Algunos escudos contra la interferencia electromagnética son las mallas metálicas de GKD, las cuales se utilizan para la protección contra la radiación electromagnética en componentes ópticos, edificios e instalaciones. Seguimos con los compuestos de matriz polimérica, en los cuales se encuentran los refuerzos a base de carbono, los refuerzos a base de ferrita y los refuerzos con arquitectura completa. Nanomateriales. Con el prefijo nano se identifica una unidad métrica conocida como nanómetro, que, al igual que el milímetro o las micras, identifica una escala de longitud y es equivalente a la 1000.000.000ª parte de un metro. Un nanómetro introduce una longitud de aproximadamente 2 a 3 átomos metálicos dispuestos uno junto a otro, o una decena de átomos de hidrógeno agregados en fila. Por lo tanto, los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas más pequeñas que un micrómetro, en al menos una dimensión. Muchas de las propiedades de los materiales dependen de cómo se comporten los electrones que los conforman. En un material nanométrico, el movimiento de los electrones está muy limitado por las dimensiones del propio material. Además, la proporción de átomos en la superficie con respecto al interior es con mucho más alta que en materiales de tamaño más elevado. Por consiguiente, si se reducen las dimensiones de un material, se modifican sus propiedades y en consecuencia se pueden diseñar materiales con propiedades a la carta. El grafeno. El grafeno es una estructura de carbono 2D constituida por una sola capa de átomos de carbono sp2 en una red hexagonal, similar al grafito. Por definición, posee unas características muy interesantes, algunas absolutamente asombrosas. Su grosor de tamaño nanométrico le hace ser transparente y muy flexible, pero al mismo tiempo es un material muy duro y resistente. Entre sus propiedades encontramos que el grafeno es bidimensional y ligero.
Un metro cuadrado pesa 77 miligramos y cuenta sin embargo con una gran superficie específica, lo que le confiere una cierta capacidad de autoenfriamiento. Es flexible, elástico, maleable, de forma que admite elongaciones del 10% de forma reversible y puede doblarse un 20% sin sufrir daño alguno. Es más duro y resistente que el diamante, siendo unas 100 veces más resistente que el acero a igualdad de espesor. Es un material híbrido ya que comparte características como conductor, semiconductor o aislante. Es un multiplicador de frecuencias, soporta la radiación ionizante, es muy denso e impermeable, es bactericida y tiene una propiedad muy interesante, es autorreparable. Su aplicación se dimensiona en la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles, TV, equipos de música, drones, satélites, automóviles y materiales de construcción de edificios, haciéndolos más ligeros pero seguros y resistentes. En electrónica podría dotar a las baterías de una mayor duración y un menor tiempo de carga, establecer conexiones más rápidas e incluso contribuir a mejorar el medio ambiente con su aplicación en la fabricación de celdas o placas de energía solar, ya que absorbe fotones en el rango visible al infrarrojo con una rápida transición interbandas que permite obtener una eficaz respuesta eléctrica. Nanotubos de carbono. Podemos visualizar estos nanotubos como láminas enrolladas de grafito y selladas en uno o ambos extremos por media molécula de carbono 60, que pueden elaborarse en sus formas de monocapa o multicapa. Los nanotubos de carbono multicapa consisten en tubos dentro de tubos anidados entre sí. Los nanotubos de carbono monocapa consisten en tubos individuales que pueden medir 1000 nanómetros de longitud o más, pero tan solo miden 1 nanómetro de diámetro. De acuerdo con el diámetro de la lámina de grafito y de cómo se enrollan, los nanotubos de carbono pueden comportarse como semiconductores o metales. El hecho de que los nanotubos de carbono puedan ser semiconductores o metálicos sin dopado alguno es algo único entre todos los materiales de estado sólido, y se están haciendo muchos esfuerzos por fabricar dispositivos electrónicos basados en carbono, debido a que los elementos básicos de sus transistores son semiconductores y metales. Existe un gran interés en construir circuitos electrónicos de nanoescala utilizando solamente nanotubos de carbono. También se están estudiando por sus propiedades mecánicas. Los experimentos con nanotubos de carbono individuales sugieren que serían más fuertes que el acero si el acero tuviera las dimensiones de un nanotubo de carbono. Los nanotubos de carbono también se han adicionado con fibras con polímeros, lo que añade resistencia y durabilidad al material combinado. Pantallas flexibles. Cada año los fabricantes de electrónica presentan dispositivos con propiedades que hace menos de una década parecían impensables: reconocimiento facial, resistencia al agua, sensor de huella. Ahora la tecnología espera impaciente una nueva revolución, que las pantallas sean flexibles, y ahí todas las miradas apuntan al grafeno. Este material es flexible, transparente y conductor, una terna ganadora para este propósito. En la actualidad el desarrollo de pantallas flexibles aún está en su etapa inicial, pero un conjunto de ingenieros de la Universidad de Exeter en Reino Unido han desarrollado un material compuesto por 2 hojas de grafeno y una capa de moléculas de cloruro férrico que permite fabricar dispositivos electrónicos flexibles con mayor luminosidad y menor consumo energético. Materiales con memoria de forma. Se definen como aquellos materiales capaces de recordar su forma y volver a ella después de haber sido deformados. En ese efecto de memoria de forma se produce una reacción térmica o magnética. Las aleaciones más conocidas como nanomateriales con memoria son las de níquel-titanio, cuyo nombre comercial es nitinol y que responden ante campos térmicos. Sus aplicaciones están extendidas en medicina como agujas intravenosas, sistemas de unión y separadores, alambres dentales. En sistemas mecánicos y electrónicos se aplican en válvulas de control de temperatura, sistemas de unión y separación controlados y automatizados, relevadores de control, etc. También encontramos polímeros con memoria de forma con la capacidad de recordar su forma y densidad original y que se pueden producir a bajo costo. Y aún en desarrollo tenemos los materiales con memoria de forma ferromagnética, que son aleaciones de níquel, manganeso y galio con un potencial interesante. En conclusión, el descubrimiento, manejo, comprensión, desarrollo y aplicación de los nanomateriales en los componentes de las variadas ramas de la ciencia ha generado una amplia gama de posibilidades para la reducción del impacto ambiental, económico y de durabilidad en la optimización de los productos que solventan las necesidades del ser humano. Debemos aprovechar las nuevas tecnologías y optar por el implemento de las hasta ahora desarrolladas para solucionar el problema del impacto ambiental, ya que el uso desmedido de algunos materiales ha provocado la escasez y el incremento en el precio y el aumento en la contaminación de nuestro medio ambiente. Es necesario combinar la minería urbana para la obtención de materiales con la funcionalidad de los nanomateriales en los dispositivos
y promover las tecnologías que los desarrollan e implementan. Muchas gracias.